¿Qué tal, profe? Buenas noches. Aquí le entrego mi práctica de capacitores cerámicos en serie. Bueno, estas fueron las observaciones que yo vi en el circuito. Una de las primeras que yo vi fue de que no hay voltaje en los capacitores por separado, pero sí hay voltaje total. O sea, cuando yo probé a medir el voltaje en cada capacitor, me tiraba un voltaje cero en cada uno. Pero cuando yo medía voltaje total, me tiraba los 12 voltios que le estaba tirando a la fuente. Sí me tiraba voltaje total, pero no el voltaje en cada capacitor, a diferencia de los electrolíticos que tenían almacenados cierto porcentaje del voltaje de la fuente. También me di cuenta que a la hora de conectarle la fuente en ese preciso instante, o sea, en el tiempo cero, el voltaje del capacitor se eleva, pero después de un corto lapso de tiempo, el voltaje desciende. Cuando conecté la fuente y conecté el multímetro, en ese tiempo cero, el capacitor tenía un voltaje, pero al ratito el voltaje desapareció y seguía en cero. Y también en la corriente del circuito es cero. Eh, y otro dato que yo puse es que el voltaje se comporta de manera similar a la corriente, eh, como el circuito anterior que fue con los capacitores electrolíticos. La corriente, a la hora de conectarle la fuente y medir la corriente se disparaba a su máximo en el tiempo transitorio y descendía a cero. Y eso es lo mismo que me pasó con el voltaje en este circuito. En el tiempo cero, el voltaje brincaba, pero al ratito, el voltaje descendía. Y por eso fue que determiné que el voltaje se comporta de manera similar a la corriente. Y bueno, profe, estas serían las observaciones que vi yo de este circuito, profe. Gracias.